Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Cita Agroindustrial. Bueno, y en esta oportunidad tenemos el gusto de estar con gente con la que ya hemos estado en el programa, porque la verdad es que ya podemos decir que somos habitué de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, y está en línea David Miazo. Él es economista en jefe de FADA, y es un placer para mí darte la bienvenida, David, a este espacio, ya que lo vamos a hacer una vez por mes, esto de compartir la información que FADA tan claramente pone a disposición de los medios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, David, la verdad que agradecidos por este espacio. Creemos que el trabajo de comunicación que ustedes han encarado ya con una manera muy amigables, entre comillas, y muy digerida la información agropecuaria, creemos que es parte de uno de los vectores de nuestro programa, así que agradecidos los medios de comunicación de ver tan digerida la información del agro. Así que bueno, dicho esto, pasemos a presentar la columna de hoy que va a ser sobre el tema de conectividad rural. Bueno, excelente. Este tema de conectividad rural, estamos hablando de conectividad digital, de disponer de internet en el campo, de un campo más conectado. Es un trabajo que hizo FADA junto con Telecom para tratar de entender cuáles son los impactos, principalmente los ahorros de tipo productivo, aunque también analizamos algunas cuestiones sociales, que genera el hecho de que el campo esté más conectado. Sabemos que la conectividad en general es un problema en las áreas rurales, tanto la conectividad física, porque son un problema los caminos. Estos días que tuvimos mucha lluvia, volvió a saltar el problema en una parte importante del país, caminos los cuales es difícil transitar, movilizarse, y después, además de esa conectividad física, la conectividad digital. Hoy tener señal de celular, poder acceder a internet, a las redes sociales, a la información, a la capacitación, a la educación, hacer trámites, al home banking, son todas cuestiones que uno que vive en la ciudad las da por sentado, pero que son casi inexistentes en las áreas rurales. Claro. Y además de estas cosas cotidianas que uno usa y que en la zona rural impactan en lo social, en el arraigo, en la posibilidad de que los productores, los contratistas, los trabajadores rurales vivan, ellos y sus familias en las áreas rurales, y el no tener conectividad desincentiva toda esa vida rural, también impacta en cuestiones productivas. Cada vez hay una mayor digitalización de las actividades agropecuarias, con mayor incorporación de tecnología en muchísimos aspectos relacionados a la producción, a la siembra, a la cosecha, a la aplicación de fitosanitarios, a la maquinaria, al control y al monitoreo, etcétera, que terminan teniendo impacto en la producción. Ahora, una conectividad potencia todo esto. David, la conectividad, vos hablabas de física o digital. Esta conectividad de la que estamos hablando, básicamente es a través de satélites, a través de fibra óptica. ¿Cómo es, digamos, la parte operativa de esta conectividad que estamos hablando? ¿Ustedes hicieron este estudio con Telecom, pero pusieron conectividad para medir el impacto o usaron la que ya existía para poder estudiarla? No, mira, en realidad lo que hicimos fue relevar las soluciones tecnológicas que hoy están disponibles para la producción agropecuaria. Sí. Terminamos relevando cerca de 155 empresas, startups, plataformas que brindan distintos tipos de soluciones en Argentina hoy existentes. Sí. Y de esas soluciones seleccionamos algunas que tienen mayor nivel de adopción, mayor nivel de impacto, que tienen que ver con la conectividad. E hicimos un ejercicio, si querés, un poco más teórico. Bueno, sí, una región, en particular la región que tomamos como caso testigo fue la región de Venado Tuerto, claro, y un poco extendido fuera de Venado Tuerto. Fue un ejercicio de tipo más teórico. Bueno, si se aplica esta herramienta, ¿qué impacto genera? Si se aplica esta otra herramienta, ¿qué impacto genera? Claro. Si se da conectividad que permite la reducción de los traslados del campo a la ciudad, bueno, ¿cuántos viajes al año eso significa? Claro. ¿Cuánto se ahorra en tiempo? ¿Cuánto se ahorra en combustible? Ese tipo de análisis fue el que se hizo. Perfecto. Más allá de eso, tratando de responder de alguna manera a tu pregunta, lo que Telecom después, tras este estudio, está tratando de proponer es una conectividad de celular de internet móvil 4G, ¿no? Con las típicas torres que uno ve cuando, en la ciudad se ven un poco menos porque la distinguís menos, pero cuando uno anda en la ruta ve una torre con los equipos electrónicos. Básicamente es eso, ¿no? O sea, una conectividad 4G
disponible en el 100% del área agrícola. Claro. Y eso es importante de distinguir también con otras conectividades, porque los productores, ante la falta de conectividad, han estado buscando soluciones, pero que son soluciones mucho más puntuales. Por ejemplo, poner una antena y un enlace microondas desde el pueblo más cercano hasta el casco del campo, Claro. Lo cual es una inversión individual del productor para llevar internet, pero eso le genera internet solamente en el casco, ¿no? Claro. Le puede generar wifi donde está la casa, donde está la administración, lo que fuera, pero después si tiene un feedlot a un par de cientos de metros o tiene alguna otro tipo de producción, láctea, lo que fuera, le tiene que generar otro enlace ahí para generar otro punto de wifi. O si quisiera poner en la tranquera una cámara para tener videovigilancia, bueno, ahí tiene que generar otro punto para tener solamente internet ahí. Claro. Y si en medio de todo ese campo hay una cosechadora cosechando o un tractor con una sembradora sembrando, eso no tiene internet porque son todos puntos de conexión individuales. Claro. Esto lo que se plantea en realidad es una cobertura total del área agrícola donde todo pueda estar conectado al mismo tiempo y no solamente haya, no sé si me llego a explicar, pero conexiones muy puntuales en un sitio, sino en todo el campo al mismo tiempo. Claro, está buenísimo. Ahora, en este relevamiento que ustedes hicieron, ¿la conectividad que ustedes relevaron es mayormente creada por privados o es algo ya, digamos, más que lo otorga una empresa y después el privado lo contrata, digamos? Porque esto que me nombraste recién es típico de poner la antena para que el campo tenga y después van componiendo nodos y va como creciendo el propio empresario para poder lograr esa conectividad. Ahora, cuando vos decís que investigaron, te cuenta la audiencia, el clúster de Venado Tuerto, la idea es hacer como algo más global, más desde desde las ciudades o desde la institución, no me cuenta si es un tema público o Telecom lo hace como una inversión más pensando en lo colectivo que en el propio privado. Bien, sí. Lo primero es distinguir dos cosas. Nosotros en realidad lo que hicimos fue el estudio de impactos, ¿no? Entonces, bien. De eso sí te puedo hablar un poco más. Claro. Después Telecom lo que proponía es, bueno, cómo resolverlo. Es algo que te pueden explicar mucho mejor ellos, pero básicamente lo que estaban pensando es dar una conectividad, como te decía recién, 4G plena. Perfecto. Y para eso estaban explorando distinto tipo de formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque la típica forma que tienen los operadores de telecomunicaciones de justificar económicamente una inversión de ese tipo, sí, es que haya muchos usuarios, ¿no? Entonces, claro, bueno, una ciudad sí pone la antena porque después hay muchos usuarios que tienen su paquete, tienen contratado su servicio de celular, su paquete de datos y generan consumos y le generan ingresos, digamos, a esa torre que se puso, por ponerlo de alguna manera, ¿no? El problema y la razón principal por la que hoy esa conectividad no existe en áreas rurales es que vos en un área rural tenés muy pocos usuarios. Claro. Entonces, ese formato típico de rentabilizar una inversión de ese tipo para este tipo de empresas, en las áreas rurales no funciona de igual manera, de nuevo, porque hay muy pocos usuarios. O sea que si yo le doy conectividad, por decirte, a 100 productores, y esos 100 productores simplemente me contratan 200 líneas de teléfono, bueno, eso nunca va a pagar la inversión y el costo que tiene mantener esa torre para cubrir esa zona, por dar simplemente un ejemplo. Claro. Entonces, lo que sí están explorando, entiendo, que los pusieron, esto lo presentamos en Expoagro, nosotros presentamos esto de los impactos económicos, sí, y ellos presentaron algunas ideas de cómo avanzar en esta solución, y básicamente entienden que es a través de distinto tipo de alianzas con actores, empresas locales, como pueden ser proveedores de insumos, productores de maquinaria agrícola, agroindustrias, empresas que tengan una presencia en ciertos territorios y que puedan ayudar a cofinanciar esa inversión porque también se benefician de esa conectividad. Exacto, perfecto. Porque de hecho, y esa también era una de las conclusiones de nuestro trabajo, quien se beneficia de esta conectividad no es solo el productor agropecuario que sí puede aplicar todas las soluciones tecnológicas, que sí puede tener video vigilado el campo, que sí puede tener una estación meteorológica y tener información específica para su zona, que puede optimizar el riego, que puede controlar mejor la ganadería, que puede mejorar los indicadores en un tambo, en una producción porcina, etcétera, que digamos esos son todos los tipos de soluciones que existen hoy para los productores agropecuarios y a través de los cuales los productores agropecuarios se pueden beneficiar de las soluciones y de la conectividad. Pero también un beneficiario importante son las empresas proveedoras de insumos. Claro. Lo que se viene viendo en los últimos años es cómo empresas, por ejemplo, productoras y comercializadoras de maquinaria agrícola, algunas de las más conocidas, le van incorporando distintos tipos de soluciones tecnológicas
como toda una plataforma para seguir qué hace la cosechadora, el mantenimiento predictivo de esa cosechadora, etcétera, entre muchas otras cosas. O empresas proveedoras de biotecnología, de insumos con fitosanitarios, etcétera, que también tienen sus plataformas para que usen los productores para que puedan ver los rindes, el índice verde, etcétera, hacer planes de siembra variable, de fertilización variable, etcétera. Se ha empezado a ver cómo estas empresas que son proveedoras de los productores, de nuevo, en maquinaria, insumos, etcétera, le han ido sumando soluciones tecnológicas a su rama de negocio tradicional. Claro. Y esto normalmente persiguiendo dos tipos de objetivos. Un objetivo de generar un ingreso adicional, porque en muchos casos venden ese servicio adicional. O sea, no solamente te venden el producto o el bien de uso, sino que te adicionan un paquete que vos pagás de manera anual normalmente para tener esa solución tecnológica sumada al producto típico que te venden. Claro. O también, o de la mano, la fidelización del cliente. Bueno, claro, entre esta empresa y esta empresa que me brindan dos productos similares, bueno, esta además me está brindando una solución tecnológica subida a este producto. Entonces, esas empresas proveedoras también son beneficiados por la conectividad. Y no me voy a ahondar, pero también las agroindustrias, los contratistas rurales, las cadenas de comercialización, los transportistas. Claro. Digamos, va mucho más allá del propio productor agropecuario. Claro. Ahora, escuchándote hablar, David, no paro de pensar, se me viene a la cabeza todo el tiempo el tema, de la educación, de la salud, de la gente que vive en zonas más alejadas, y pienso en el rol del Estado. El Estado debería velar por esta conectividad que tanto beneficio económico, educativo y social, porque en el fondo la conectividad federaliza el país. Sí, tal cual, federaliza el país, iguala oportunidades. Exacto. Hoy un gran desafío para que alguien viva en el campo, para conseguir un trabajador que vaya a vivir con su familia. Esto lo sufren un poco más las producciones más pecuarias, que necesitan una presencia permanente en el campo. Por ahí las producciones agrícolas extensivas, como los granos, no requieren esa presencia permanente, pero para que la gente pueda vivir en el campo, vos necesitas de mínima que se puedan comunicar. Después iguala mucho, decíamos recién, por ejemplo, un chico, un adolescente, un joven que hoy la opción que tiene al vivir en el campo es ir a una escuela rural, donde conviven distintas edades, donde hay dificultades para trasladarse, decíamos también la conectividad física. Bueno, hoy es esa misma persona, ese mismo alumno, teniendo buena conectividad, puede acceder a la mejor nivel de educación y al mejor nivel de capacitación a nivel país. Claro. O la mujer del trabajador rural, por decirte, en general es principalmente masculino, no es una cuestión de género, que se queda en la casa, en el campo, se puede estar capacitando, puede estar teniendo un trabajo remoto. Sí. Quien está en el campo puede acceder de verdad a al ejercicio pleno de la ciudadanía, hacer un trámite online, un simple trámite ante el ANSES, entrar al home banking para hacer una transferencia, cuestiones tan simples como esas. Hoy, que pospandemia quedó muy instalado, la telemedicina. Vos calculás a alguien que vive en el campo y que tiene el pueblo más cercano, que en el mejor de los casos tiene una salita de salud, digamos, no es que tiene una clínica, y que tiene que hacer 50, 100 kilómetros. Pensemos en estos días que llovió mucho, por ejemplo, allá en Córdoba, en San Luis, ha llovido muchísimo, y hay problemas de conectividad, que tenga algún tipo de consulta y no se puede trasladar a ver un médico. Bueno, si tiene conectividad, tranquilamente agarra el celular. Hoy muchas de las obras sociales brindan telemedicina directo y hablas en vivo con cámara, con un médico que te resuelve para ver si es una urgencia, si no, qué podés tomar, qué no. Entonces, cuestiones como esas hacen al pleno ejercicio de la ciudadanía de la gente que vive en el campo, claro, favorecen el arraigo. Algo que no acabamos de hablar es la seguridad. Cerca de los grandes núcleos urbanos del país, ni hablar del AMBA, de Rosario, pero también de Pergamino, de Río Cuarto, etcétera. Una cuestión es la seguridad. La gente no se quiere ir a vivir al campo, porque, o sea, la gente, por ejemplo, una familia de un productor, digamos, que tenga campo, y vos decís, bueno, la vida en el campo es mucho mejor, y si tengo conectividad puedo estar trabajando y unas cuestiones, pero muchas veces deciden no ir a vivir al campo o deciden irse del campo también, por seguridad. Vos estás ahí en medio del campo, sin conectividad, nada, te asaltan, estás totalmente
indefenso, ¿no? Sí. Aislado. En cambio, si tuvieras algunos mecanismos, que podés estar conectado con la policía, que podés tener una alarma, que podés tener video vigilado, sensores cuando abren una tranquera, por decir cosas muy simples, bueno, esa sensación de seguridad y esa disuasión para eventualmente un robo, cumple su rol también. Entonces, todo esto, además de lo productivo que mencionamos, tiene todos estos impactos sociales que son muy relevantes. Y la conclusión, para terminar, David, es que a más Internet, más conectividad, más ahorro, ¿verdad? El resultado del estudio, para tirar un número antes de cerrar la columna, fue que fue favorablemente ahorrativo, digamos, tener todo más conectado, ¿no? Exactamente, un campo más conectado es igual a mayores ahorros y mayores impactos productivos, por lo tanto es más actividad económica, más producción, después eso termina redundando en más exportación, más empleo y estas cuestiones sociales que decíamos, más arraigo, más vida de calidad en las áreas rurales. Espectacular. Me parece tan positivo que se hagan este tipo de estudios para ver justamente el potencial que todavía tiene el campo argentino, que está por explotar, pero que en el fondo es como un buen augurio para decir hay que meterle, hay que invertir, que esto va a traer algunos beneficios, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho esa fue la iniciativa de por qué hacer el estudio, es decir, Claro. bueno, no hablemos de cuánto cuesta llevar conectividad, hablemos de lo que se puede generar con la conectividad. ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto ahorramos? ¿Cuánto más generamos? ¿Qué impacto tiene? Como para tratar de, bueno, vos lo planteabas hace un momento en una pregunta que no te la terminé de responder del todo, pero donde acá tienen que intervenir los privados, quienes llevan la solución, los privados quienes son los usuarios, entender que va a costar un poco más que en una ciudad poder conectarse, y el Estado de facilitar y reducir al máximo posible las trabas para poder ir en términos de regulación, de impuestos, etcétera, para que la conectividad llegue. Espectacular, buenísimo. Bueno, David, muchísimas gracias por esta columna. Arrancamos con este diálogo que va a continuar todo el año si Dios quiere, y me encantó este tema. Yo te cuento, en lo personal, hice un doctorado a distancia viviendo en el medio del campo, así que para mí fue el antes y el después, la conectividad en el campo. Bien, bueno, un claro ejemplo de lo que hablábamos recién de la conectividad, de pasar de poder asistir a una escuela rural a poder hacer un doctorado a distancia. Exacto, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta columna, y bueno, que estamos en contacto. Un gusto conversar con ustedes. Adiós. Bueno, y así pasaba David Miazo, economista en jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, contando de este estudio que han hecho con Telecom sobre cuánto se puede ahorrar cuando el campo está más conectado. Si te gustó esta conversación, compartila.